Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Ay, señores, ya estamos ahí el segundo día de esta semana. Dos temitas que quiero tratar rápidamente en esta transmisión del día de hoy. Mañana quiero referirme, señores, al caso de Chile y a la reforma constitucional que se haría y las implicaciones que eso tiene, pero lo voy a hacer mañana. Hoy me quiero quedar. Escuchaba hoy en la columna de mi amigo Claudio Acosta del periódico Hoy, una respuesta extraordinaria que yo quiero hacer mía porque refería también en un espacio tempranito en la mañana en el que intervengo en la radio, que aquí parece como que se está apostando un poco a la desmemoria en medio de las críticas y la angustia de la gente. Y a 2 meses y algo de tiempo del gobierno que ha iniciado en medio de la peor crisis, yo digo, que gobierno alguno haya asumido, supongo que como el nuestro, también muchos otros, pero aquí con unas particularidades extraordinarias. Y sobre todo quienes más pierden esto de vista son precisamente gente del Partido de la Liberación Dominicana, y la referencia que hacía Claudio era precisamente al vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, a Iván, que hablaba respecto al tema de las altas cortes, respecto al tema del Congreso y demás, que decía que este gobierno quiere gobernar, que este gobierno que inicia pretende tener el control absoluto de todos los poderes, Cámara de Cuentas, sin dejar de mencionar el hecho, por supuesto, sobre el tema de la institucionalidad de la Junta Central Electoral. Y lo que recordaba mi amigo en su columna era precisamente, que me parece extraordinario, fue que sin dejar de mencionar el hecho de las afrentas que precisamente por todo lo referido implicó en el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, lo recreaba con el caso de Roberto Rosario, que salió de la Junta Central Electoral y de inmediato y sin ningún disimulo fue a ocupar el Comité Central de su partido, donde había él tomado una licencia para ir a ocupar, precisamente estar al frente de ese órgano regulador de las elecciones. Entonces, igual que esto, pues también mencionaba otros casos de lo más interesante que parece que se les ha olvidado en el tiempo a la gente del Partido de la Liberación Dominicana, como si hace ¿cuánto tiempo que ellos han salido del poder? Y la pregunta era mencionar también el caso del presidente de la Suprema Corte de Justicia, refería a Luis Henry Molina, que se apió de la patana de una campaña para entonces ir a ocupar ese puesto. Recordarlo es importante, sano, en términos de las presiones que se quieren empezar a montar, señores, sabiendo lo que dejaron y las implicaciones, y si es sin ánimo de desvender absolutamente a nadie, porque estamos ahí para poner el dedo sobre la llaga de la crítica de este gobierno y de cualquiera. Pero, señores, es como Leonel Fernández, que estaba hablando hoy en unas declaraciones que no tengo a mano ahora, pero que decía, bueno, en uno de los diarios aparecía el presidente hablando de el alza de los precios, de algunas medidas y el apresuramiento, que ciertamente el alza de algunos productos va a tener que resolver muy rápidamente este gobierno, como por ejemplo los plátanos y algunos productos agrícolas. Aquí no se puede jugar con los plátanos de los dominicanos. Entonces, ¿qué van a hacer? Son rubros de ciclo corto. El tema de la tormenta que ha estado pendiente, ha estado presente, y ellos lo han dicho como, si no como pretexto, como razones, pero eso hay que resolverlo rápido porque no es posible dar, señor, 45 pesos por un plátano. Pero en el caso de la crítica del expresidente Leonel Fernández, parece que se le olvida también en las condiciones cuando salió él después de 12 años de gestión, que fue con un déficit terriblemente alto, que llevó a la gente al Parque Independencia con unas consignas que ahora no voy a repetir porque no se trata de echar leña al fuego, sino de igual recordar cosas. Y de esos 200 y tantos millones déficit, 44.000 fueron después utilizados para que Danilo Medina fuera entonces presidente. Entonces, todas esas acumulaciones probablemente, presidente Fernández,
y además del tema de la pandemia, son los que han imposibilitado que este gobierno pudiera recibir en condiciones más deseables, a pesar del crecimiento económico que no tuvo nada que ver con la movilidad social de la gente, un caso extraordinariamente extraño, difícil, ¿verdad? Porque se hablaba de crecimiento económico, pero ese impacto en términos de desarrollo humano nunca se sintió, entonces algo no estaba bien. En fin, que de eso quería nada más y de soslayo referirme. La información es precisamente a lo que dice hoy el gobierno, que espera tener un pacto eléctrico listo para este año. Y lo decía el otro día el señor Rafael Toribio, quien es ahora el que está dirigiendo en el CES. La referencia de que debería de estar para este año, precisamente en la primera reunión, el primer encuentro del Consejo Económico Social, la hizo el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, con unos apresuramientos que pierden de vista una serie de situaciones que se dan en torno al pacto eléctrico. Y mucho más allá de que ustedes recordarán que fue el anuncio que había hecho el presidente Danilo Medina cuando inició hace 8 años una gestión, 3 pactos, eléctrico, fiscal y educativo. Finalmente, el pacto educativo se conoció. El pacto fiscal, bueno, yo mejor ni les cuento, yo los refiero, señores, a una crónica que escribíamos en ese tiempo en el periódico Siete Días, sobre toda la laraca, la buscaré y se la enseñaré, sobre todo lo que implicó que ese pacto fiscal no se conociera, y del pacto eléctrico hasta los otros días, casi a la campaña del Partido de la Liberación Dominicana se estuvo haciendo gárgara de pacto eléctrico, que primero 2 elementos fueron los que más los imposibilitaron. Ellos parece ser que fue un error que cometieron, y qué bueno que fue así, de incorporar el sector social en las discusiones que debieron consensuarse. Por un lado, eso, bueno, pues se la puso en China las pretensiones que tenían ellos de hacer un pacto a su imagen y semejanza, un pacto a la medida de las iniciativas que desde siempre había estado tomando desde el gobierno pasado respecto al tema eléctrico, al margen de las discusiones y del consenso. Mientras tenía un grupo de gente sentado en la mesa, entonces el gobierno tomaba medidas de manera unilateral sin que fueran consensuadas en la mesa del pacto. Pero además, en este caso, habría que revisar toda la metodología que habría que poner en práctica. Si se va a retomar ahora el pacto eléctrico en el punto donde lo dejó, habría que revisar qué cosas se hizo, hasta dónde se llegó, es una especie como de auditoría de lo hecho, ¿verdad? Y en el punto, y a partir de ahí entonces empezar a hacer un replanteamiento, señores, del CES, que necesita hace rato, bueno, pues ser reformado, porque el viejo CES que hay que reformar, ahí la división porcentual de participaciones de los 3 sectores que participan, que al final son 4, es 60, 20, 10, el sector social, laboral y el sector empresarial. Por supuesto que hay muchos representantes del sector empresarial que están a su vez también muy representados en el gobierno, que también participa, como fue el hecho ayer en esa primera reunión que lo hizo el señor Lisandro Macarrulla. La ley dice otra cosa, la ley habla de 15, 15, 15 de los 3 sectores, o sea, en términos porcentuales iguales las participaciones. Cuando te habla del gobierno, ahí están entonces muchos empresarios representados. Cuando se habla del sector laboral, tú no encuentras, por ejemplo, el tema el caso de las MIPYMES, de las pequeñas empresas, esas no están representadas. Entonces, participar en el pacto, como quieren, participar el gobierno completo, sería entonces una competencia desleal y una participación que no sería equilibrada. No se quiere hacer una auditoría, que es lo que tiene que hacerse. Digo yo una auditoría como una forma de decir, revisar lo que ya se había hecho para poder retomar esas discusiones. Pero la metodología que siempre imperó fue la metodología del consenso, al margen de las representaciones, o sea, el consenso por encima de la mayoría, y justo en ese punto fue donde se quedaron. No hubo consenso, había que consensuar todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a revisar, no se quiere reformar ahora, porque ahí entonces sería en términos de participaciones igualitarias. Mientras tanto, hay que hacer entonces las discusiones y el pacto en torno al consenso. Y el consenso implica que estén de acuerdo el sector social, laboral, empresarial, ¿verdad? Y el gobierno. Entonces, no es posible, mi querido Rafael Toribio,
No es posible, señor Lisandro Macarrulla, que a veces me da la impresión aquí que es como que queremos poner a Drácula a administrar el banco de sangre. No es posible que eso se haga y es lo ideal, tener ese pacto, una herramienta bien consensuada en la mano, pero parece que no es posible hacerse como ustedes pretenden antes de que termine el año. Y bueno, terminamos nosotros esta transmisión de hoy, así es que vamos a darle like, vamos a compartir, vamos a pedir a otros que compartan y sobre todo, muy importante, vamos a suscribirnos. Soy Ivonne Ferreras.